Bueno, continuamos con el catabolismo de la glucosa. En el anterior vídeo vimos esta primera ruta llamada glucólisis, por la cual la glucosa se degradaba a dos moléculas, se descomponían dos moléculas de ácido pirúvico. En ausencia de oxígeno seguía la vía de la fermentación, ¿vale? En consecuencia de la glucólisis se obtenía dos moléculas de NAD, de poder reductor, y dos de ATP, ¿vale? Bien, en la fermentación, recordad que podía ser de dos tipos, láctica o alcohólica, ¿vale? En cualquiera de los casos, el producto ácido láctico o etanol, pues es un residuo que es eliminado, ¿vale? El poder reductor se gasta en la fermentación y lo único que queda entonces sería los dos ATP de la glucólisis. Ese sería el balance energético de la fermentación. Bien, en este vídeo vamos a ver la vía aeróbica, ¿vale? ¿Qué pasa si hay oxígeno? Si hay oxígeno, el ácido pirúvico ingresa en la mitocondria, ¿vale? Y es lo que se conoce como respiración celular, ¿vale? O respiración aerobia, que comprende una serie de etapas, básicamente son el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. La respiración celular, su concepto sería la oxidación completa de la glucosa, ¿eh? A diferencia de la fermentación, que sería una oxidación parcial. Aquí la glucosa se descompone en una molécula de 6 carbonos en 6 de CO2. El aceptor final de los electrones es el oxígeno, que forma agua, y se generan 38 moléculas de ATP, fijaros, frente a las 2 de la fermentación. Es decir, esta vía, la respiración, es mucho más rentable energéticamente que en la fermentación. Es como si se sacase el máximo provecho de la glucosa. Su localización en la célula, pues aquí la tenemos, ¿vale? La glucólisis ya hemos visto que en el citosol o hialoplasma, y las siguientes etapas, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, es en la mitocondria. Ciclo de Krebs en la matriz y en la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa en la membrana interna, que ya iremos viendo, ¿vale? Pues bien, el ácido pirúvico dentro de la mitocondria se tiene que transformar en acetilcoenzima A, que es la única molécula capaz de iniciar el ciclo de Krebs, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues fijaros, el acetil es una molécula de 2 carbonos, el ácido pirúvico 3, con lo cual tiene que sufrir una descarboxilación. Se genera, aquí ya tenemos el primer CO2 de la glucosa, ¿vale? Como teníamos 2 moléculas de ácido pirúvico, pues se obtendrían 2 de CO2. Y ocurre una oxidación, es decir, volvemos a obtener NAD. El acetilcoenzima A es la molécula que ingresa en el ciclo de Krebs. ¿Qué tengo que saber del ciclo de Krebs? También llamado de los ácidos tricarbosílicos. Pues como vemos en la imagen, es una ruta cíclica, ocurre en la matriz mitocondrial, ¿vale? Y fijaros, el acetil, que es de 2 carbonos, en el ciclo de Krebs ocurren 2 descarboxilaciones más, ¿vale? 2 descarboxilaciones más, con lo cual es como si la molécula de acetilcoenzima A se no hubiese degradado, ¿verdad? Si hacemos un poquito las cuentas, ¿cuántas moléculas de acetilcoenzima A nos salen de una molécula de glucosa? Pues de una molécula de glucosa, como teníamos 2 de ácido pirúvico, 2 de acetilcoenzima A, ¿vale? ¿De acuerdo? 2 de acetilcoenzima A, 2 vueltas del ciclo de Krebs, con lo cual tendríamos 4 moléculas de CO2. Entonces, si hacemos las cuentas, aquí tenemos 4 por las 2 vueltas, más las 2 de las 2 moléculas de ácido pirúvico, ya son 6. 4 más 2, 6. Ya tenemos las 6 moléculas que decíamos, estas 6 moléculas de CO2, ¿vale? Todavía el oxígeno no ha entrado en juego y ya la glucosa la tenemos descompuesta en el ciclo de Krebs, ¿vale? Bien, ¿y qué es lo otro que le tenemos que prestar atención? Le tenemos que prestar atención a las oxidaciones, ¿de acuerdo? En esta etapa hay una
oxidación por cada molécula de ácido pirúvico, con lo cual si vengo de la glucosa tendríamos 2 de NAD, ¿vale? Y por cada vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántas oxidaciones hay? Pues vamos a buscar los NAD y los FAD. 1, 2, 3 NAD y un FAD, ¿vale? Hay 4 oxidaciones, 3 en forma de NAD, una en forma de FAD, ¿vale? Y también obtenemos una molécula de GTP que sería equivalente a ATP, ¿vale? Esto es lo que nos tenemos que aprender. O sea, no hace falta saberse los intermediarios del ciclo de Krebs, solamente, repito e insisto, que el ciclo de Krebs es una ruta cíclica que ocurre en la matriz de la mitocondria, que es el acetilcoenzima A, la única molécula capaz de iniciarlo, y que obtenemos 3 NAD, un FAD y un ATP, ¿vale? Si venimos de la glucosa, ¿cuántas vueltas daría el ciclo de Krebs? 2, ¿verdad? 2. Con lo cual todo esto habría que multiplicarlo por 2, ¿de acuerdo? Bien, entonces el CO2 ya lo tenemos, los 6. ¿Qué es lo que me queda de la glucosa? De la glucosa me quedan los electrones y los hidrogeniones que están en las coenzimas, en el NAD y en el FAD, ¿vale? Que si hacemos las cuentas, ¿cuántos NAD y cuántos FAD llevamos ya de la glucosa? Llevamos 2 NAD de la glucólisis, más otros 2 de la descarboxilación del piruvato, ya son 4, más 1, 2, 3 por 2, 6, 10 NAD, ¿vale? Y 2 FAD. Entonces, todas esas coenzimas que son las que llevan los electrones, ¿a dónde van? Esto nos lo vamos a saltar. ¿A dónde van? Pues nos vamos, recordad que estamos en la matriz, ¿vale? Pues ahora nos vamos a la cadena de transporte, perdón, nos vamos a la membrana interna de la mitocondria, a las crestas mitocondriales, en donde van a ocurrir las dos últimas etapas, ¿vale? Y es aquí donde entra ya en escena el oxígeno, que todavía no ha actuado, ¿vale? El oxígeno, que es el aceptor final de los electrones, el que se va a quedar con los electrones que ahora mismo los teníamos en donde, en el NAD y en el FAD, ¿vale? Se queda con los electrones y con los hidrogeniones que lo acompañan. Veamos cómo ocurre esto. Hemos dicho que ocurre en la membrana interna, ¿vale? ¿Y qué tenemos en la membrana interna? Fijaros, aquí en el marroncito este más oscuro, este sería el espacio intermembranoso, ¿vale? Y el más clarito, la matriz, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos en la membrana? Pues como ya conocemos la estructura de las membranas celulares, la bicapa lipídica, los fosfolípidos de membrana, y el resto, ¿qué serán? Proteínas, ¿vale? El resto son proteínas. 3 tipos de proteínas, ¿vale? Tenemos 3 tipos. Esta que pone Q, CIT, sería ubiquinona, citocromos. Estos son proteínas transportadoras de electrones, ¿vale? Proteínas transportadoras de electrones, un tipo. Segundo tipo, fijaros en estas. Estas proteínas parece que estuvieran metiendo hidrogeniones, ¿lo veis? Hay 3 complejos, no me tengo que aprender el nombre, ¿vale? 3 proteínas que estuvieran metiendo hidrogeniones, protones de estos, en contra de gradiente, porque lo está metiendo hacia el espacio intermembranoso en donde nos dice que hay una alta concentración de hidrogeniones. Con lo cual, ¿qué tipo de proteínas serán estas? Pues serán bombas, bombas que están haciendo un transporte activo, es decir, metiendo hidrogeniones en contra de gradiente, ¿vale? Se llaman en general bombas de hidrógeno, que cada una hay 3 complejos, no me las tengo que saber, ¿vale? Bombas de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y el tercer tipo de proteína que me encuentro en la membrana, pues esta proteína que es muy muy importante y que en concreto es una enzima, aquí está el nombre, se llama ATP sintetasa. Con este nombre, ¿cuál será su función? Pues será la síntesis de ATP. Recordar que el ATP
se formaba por la fosforilación de un ADP, ¿vale? Repito, membrana interna de la mitocondria. 3 tipos de proteínas. Una, proteínas transportadoras de electrones, tipo ubiquinona, citocromos. Segundo tipo, bombas de hidrógeno, que están metiendo hidrogeniones en contra de gradiente, ¿vale? Y la tercera, las ATP sintetasas, que son las encargadas de obtener ATP, ¿vale? De crear un ATP a partir de ADP. ¿eh? Recordar que esto era la creación de un enlace fosfato, ¿vale? Bien, traíamos los electrones de la glucosa. ¿Quién los traía? Los traía el NAD y el FAD, ¿vale? Pues estas coenzimas lo que hacen es ceder esos electrones a las proteínas transportadoras de electrones, que finalmente se las van a ir pasando unas a otras hasta quedárselas finalmente ¿quién? El oxígeno, ¿vale? El oxígeno que se queda con esos electrones, quedaría cargado negativamente y se estabiliza con los hidrógenos formando el agua, ¿vale? Bien, ya tengo el agua, el ATP me falta, ¿verdad? ¿Cómo se crea el ATP? Esta enzima necesita, digamos, energía, ¿vale? Energía para crear el enlace fosfato. ¿Y cómo obtiene esa energía? Pues fijaros, la ATP sintetasa sería la única vía posible para el retorno de los hidrogeniones a la matriz mitocondrial, ¿vale? Sería como un túnel por el que pueden pasar. Recordar que aquí hay una alta concentración de hidrogeniones, ¿eh? Entonces, esta tensión, ¿cómo se resuelve? Se resuelve a través de esta enzima, en la que se genera una energía protón motriz que se llama, y esa energía es la que se emplea para formar el enlace del ATP, ¿vale? Como ya sabéis que me gusta, bueno, que las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, y sabéis que me gusta compararla con una central energética que conozcáis, hoy lo voy a comparar como si fuese una central eólica que transforma la energía del viento, la energía mecánica, en electricidad, ¿verdad? Pues bien, aquí es como si esto fuese la ATP sintetasa, como si fuese un molino de estos, eólico, ¿vale? Un molino de estos de viento. En lugar del viento serían los protones, la corriente esta de hidrogeniones, que moverían la turbina, como hace el viento en esos aerogeneradores, y la energía se usa para la creación del enlace fosfato. No sé si os sirve el ejemplo de la eólica. La eólica, el viento mueve las aspas, ¿verdad? Esas aspas mueven una turbina y se genera electricidad. En el caso de la mitocondria, sería, en lugar del viento, sería los hidrogeniones que entran en la turbina, esta llamada ATP sintetasa, en donde se transforma en ATP. ¿De acuerdo? Bueno, la cadena de transporte de electrones, aquí lo tenemos en la animación, ¿vale? El NAD, es como si el NAD trajera los electrones y los hidrogeniones y se los van pasando, las moléculas transportadoras de electrones se los van pasando y finalmente se lo queda la bolita azul, que es el oxígeno, ¿vale? ¿Por qué me gusta esta animación? Pues porque digamos que es una manera de explicar por qué se pasan los electrones unas proteínas a otras. Y es que lo hace en función de su potencial redox.
Dicho de una manera más sencilla, los electrones van pasando a moléculas en donde están como más estables, más cómodos. Eso en química sería el potencial redox. ¿De acuerdo? El potencial redox. Y fijaros que el NAD lo cede a un nivel y el FAD lo cede a un nivel inferior. ¿Vale? Entonces, la energía que se va desprendiendo en esta cadena de electrones, esa energía que se utiliza para las bombas de hidrógeno, ¿vale? Produce energía suficiente para ¿cuántas moléculas de ATP? Pues si vengo del FAD, aquí lo tenemos, si vengo del NAD, generaría energía suficiente como para 1, 2 y 3 moléculas de ATP. Y si vengo del FAD, cede sus electrones a un nivel inferior, aquí estaría el FAD, y se generaría energía suficiente para 2 moléculas de ATP. ¿Vale? Repito, por cada NAD se puede generar energía suficiente como para sintetizar, para que las ATP sintetasas fabriquen 3 moléculas de ATP. ¿Vale? Mientras que si los electrones los trae el FAD, se obtiene una poquita de menos energía, para un ATP menos, solamente para 2 ATP. ¿De acuerdo? Y los electrones finalmente, y estoy repitiendo, se los queda el oxígeno, que junto con los hidrogeniones forma el agua. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos una animación de la cadena de transporte y la fosforilación, ¿vale? Aquí tendríamos las moléculas transportadoras y las bombas y la ATP sintetasa, ¿vale? El NAD cede los electrones, se genera energía que se utiliza para bombear hidrogeniones. Aquí abajo sería el espacio intermembranoso, ¿vale? Esta está al revés. Van pasando los electrones, se genera energía, se bombean hidrogeniones, ¿vale? Fijaros aquí ya, este es el espacio intermembranoso, cuántas cargas positivas hay. Finalmente los electrones se los queda el oxígeno, que junto con los hidrogeniones forma el agua, ¿vale? Y toda esta tensión que hay aquí se resuelve a través de la ATP sintetasa. Aquí se generaba esa fuerza o esa energía protonmotriz suficiente por cada NAD, energía suficiente para fabricar 3 ATPs, ¿vale? Si fuera con el FAD, pues se generaría un poquito de menos energía, es decir, la primera bomba no funciona, funcionan solamente 2 bombas, y energía suficiente, esto es igual, se forma el oxígeno, se queda con los electrones, se forma el agua y la energía que se genera es la necesaria para 2 moléculas de ATP. ¿Vale? Bien, en el balance entonces energético, recapitulamos. Fijaros, de la glucólisis se obtenían 2 NAD, ¿vale? De la descarboxilación del piruvato, otros 2. Del ciclo de Krebs, como podía dar 2 vueltas, 6 NAD. Aquí ya llevamos 6 más 2 más 2, 10 NAD. FAD, solamente de las 2 vueltas del ciclo de Krebs. Ya tengo aquí 2, ¿vale? Todo esto es lo que va a la cadena de transporte. Por cada NAD, 3 ATP. Entonces, 3 por 10, 30. Por cada FAD, 2. 2 por 2, 4. 34, ¿vale? 34 en la cadena de transporte, que eran los que nos faltaban
junto con los 2 de la glucólisis y los 2 del ciclo de Krebs, ya tengo los 38 ATP que se generan de una molécula de glucosa por la vía aerobia. 38, recordar, frente a los 2 que obteníamos por fermentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Ya básicamente, esto ya es cuestión de vocabulario. En la síntesis de ATP se habla de que hay 2 tipos. La síntesis de ATP, la reacción se llama fosforilación, ¿vale? Y tenemos 2 tipos. La oxidativa, que es esta en la que hemos generado los 34 ATP, la que ocurre en la cadena de transporte de electrones, en las crestas mitocondriales, y las otras, la de la glucólisis o la del ciclo de Krebs, se llama fosforilación a nivel de sustrato, ¿vale? Con lo cual, si volvemos aquí, tenemos 34 ATP por fosforilación oxidativa, más los 4 ATP por fosforilación a nivel de sustrato, ¿de acuerdo? Bien, este es un cuadro comparativo ya de resumen entre la vía anaerobia o la fermentación y la respiración, ¿vale? La fermentación la realizan bacterias y levaduras y células eucarióticas como las musculares, ¿vale? Ocurre en el citosol, no necesita oxígeno, la glucosa se degrada solo parcialmente, los productos finales siguen siendo moléculas orgánicas, etanol o ácido láctico, dependiendo de si la fermentación es alcohólica o láctica. El aceptor final de los electrones en la fermentación es una molécula orgánica generada en la propia vía, puede ser el ácido pirúvico o el acetaldehído, si venimos de la fermentación láctica o alcohólica respectivamente, ¿vale? Que se reducían a ácido láctico y etanol respectivamente, ¿de acuerdo? La obtención de ATP es a nivel de sustrato, recordad, y es baja, solamente 2 ATP, lo de la glucólisis. Mientras que la respiración es la que realizan células eucariotas y algunas bacterias, ocurre en las mitocondrias, si estamos en eucariotas. Recordad que las procariotas no tienen mitocondrias, por tanto, las bacterias que realizan la respiración, pues esta reacción ocurre en los mesosomas, que eran aquellas invaginaciones de la membrana plasmática, ¿vale? Ocurre en presencia de oxígeno, la degradación de la glucosa es total, se obtiene CO2 y agua, el aceptor final de los electrones es el oxígeno, que es captado del medio externo y se reduce a agua. Y la obtención del ATP pues sería a nivel de sustrato y por fosforilación oxidativa. El rendimiento 38 ATP, alto. Bien, para finalizar ya el catabolismo, recordar que nosotros nos hemos centrado en esta ruta. Recordar que el catabolismo era reacciones convergentes, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado en esta, en el catabolismo de la glucosa, que es un monosacárido, ¿vale? Ácido pirúvico y acetilcoenzima A. Pero es importante que sepáis que el acetilcoenzima A no solo se obtiene del ácido pirúvico, sino también, a ver, ¿de dónde vienen las flechas? De los aminoácidos, ¿vale? También se puede obtener acetilcoenzima A de la glicerina y también se puede obtener acetilcoenzima A de los ácidos grasos, ¿vale? Si estamos hablando de catabolismo energético, de obtener energía, recordar que son los ácidos grasos y la glucosa las moléculas combustibles, las moléculas energéticas, las que más se utilizan, ¿vale? Hemos visto la de la glucosa y vamos a ver muy brevemente la de los ácidos grasos, ¿vale? Cómo se obtiene acetilcoenzima a partir de los ácidos grasos. Y esta es la reacción que se conoce como la beta-oxidación de los ácidos grasos. La reacción se conoce también como hélice de Lien y bueno, esto a partir de un ácido graso, recordad que los ácidos grasos eran moléculas de un elevado número de carbonos, siempre par, ¿vale? Y aquí es donde vamos a entender por qué es número par. Tenemos el ejemplo del palmítico, que es un ácido graso de 16 carbonos, y la beta-oxidación, como su nombre indica,
va sufriendo oxidaciones y roturas. El ácido palmítico, 16 carbonos, digamos que se va rompiendo y va generando moléculas de acetilcoenzima A. ¿Cuántas moléculas de acetilcoenzima A se pueden generar a partir del palmítico, que tiene 16 carbonos? Como el acetilcoenzima A tiene 2, pues ¿cuántas moléculas de 2 carbonos pueden salir con una de 16? 8, ¿vale? 8 moléculas de acetilcoenzima A. Y en cada corte, en cada reacción, que es una oxidación, se genera un FAD y un NAD, ¿vale? Con lo cual, de una molécula de ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, se obtendrían 8 moléculas de acetilcoenzima A, 7 de FAD y 7 de NAD, ¿vale? Si fuera el oleico, que tiene 18 carbonos, pues sería 9 acetilcoenzima A, 8 de FAD y 8 de NAD, ¿vale? Y estos acetilcoenzima A van al ciclo de Krebs, con lo cual tendríamos que multiplicar, si venimos del palmítico, pues por 8 los productos que se generan en el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo vamos a dejar de momento. Si tenéis ganas de hacer las cuentas, pues veréis que una molécula de ácido graso va a generar muchísimo. Si ya con la glucosa se obtenía 38 moléculas, pues imaginar hacer las cuentas aquí, ¿vale? Nos saldrían pues 100 y pico, muchísimo más. Y de momento aquí lo dejamos.